Dios bendiga enormemente a cada uno de ustedes en su lugar, donde Dios les ha placido tenerte, pero también en espíritu, en la unidad que es de los hijos de Dios. Nos corresponde el tema estadística. Y para ello yo le voy a pedir que me esté acompañando en Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Amén. Lo puede buscar en el Antiguo Testamento, justo allí, Habacuc, capítulo 2, versículo 2, y dice de la siguiente manera: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Ciertamente la humanidad ha tenido mayor avance desde que ha habido registro de todas las conductas humanas, de todos los hechos humanos, a fin de avanzar, porque cuando tenemos registro de lo que se ha hecho, podemos y conocemos ese pasado, podemos mejorarlo, evolucionarlo, avanzarlo mediante una evaluación y podemos ser mejores en el mañana. La iglesia, por supuesto, que ha marcado hitos y ha hecho grandes maravillas Dios a través de su iglesia en la humanidad. Mas, sin embargo, ha sido uno de los detalles, no hemos registrado. Pero Dios nos lo decía desde los tiempos antiguos en Habacuc, que escribiésemos y que declarásemos en tablas lo que ocurría, registráramos. ¿Para qué? Para que corra el que leyere. Lo que viene posteriores a nosotros, lo que hacemos y registramos, los posteriores solamente leen, lo absorben y ya corren. Incluso avanzan más rápido que esta generación que escribe. Y así sucesivamente la humanidad pues acelera, y por eso es que vemos que cada tiempo los avances humanitarios son mayores. La iglesia no queda detrás en esto, por el contrario, debemos ser cabeza y no cola, como Él nos ha dicho. Y allí es donde vemos que la iglesia, pues dentro de lo que planifica, tiene registros, debe hacer registros. Nosotros realizamos en nuestra iglesia registros de los que asisten, registros cuantificados para el domingo, para las reuniones de célula. Nosotros lo llevamos. Ahora, ¿con qué finalidad? Para que corra el que leyere en ellas. Muy bien. Entonces, plasmar registros de la labor celular es lo que conocemos como estadística. Pero, en fin, ¿qué es estadística? Estadística es una rama de la matemática, pues ya es una rama en las ciencias matemáticas y que está contemplada como tal, y consiste en el estudio de datos cuantitativos, los números, lo que se puede cuantificar en la población y sus manifestaciones. Esas mediciones cuantitativas se llevan, se hacen análisis estadístico, gráficas, tablas, y con eso medimos el comportamiento y las manifestaciones humanas. Pues nosotros lo necesitamos y Dios ya nos los ha dicho. Debemos avanzar conforme nuestro Dios nos ha dado. Esa es la estadística. Ahora vemos algunos elementos en los que me gustaría que nos detuviésemos en algunos términos y precisáramos por qué nos llevan a este trabajo que estamos haciendo. ¿Cuál es el caso de estrategia? ¿Qué es una estrategia? Es una herramienta o un medio utilizado para alcanzar los objetivos y así perseguir nosotros la meta que nos hemos establecido. La estrategia es la herramienta, el método, el camino por donde nosotros vamos. Es, por ejemplo, le decía en estos días a los jóvenes, arma
competencias, juegos de fútbol, arma equipos que se enfrenten en el fútbol y los jóvenes van a ser atraídos por esa estrategia. Y mira, se duplicó el número. No es sino observar, organizar eso y luego llevar a cabo, tener estrategias. Las estrategias las buscamos en el lugar secreto. Papá tiene todo en su corazón y nos las revela y nosotros las aplicamos con el fin de lograr nuestra meta. Eso es una estrategia. El fútbol entre los jóvenes, por ejemplo. Una campaña evangelística alrededor del lugar donde estamos llevando la palabra, el centro, la iglesia, alrededor, pues, o en una célula, una campaña en el alrededor de ese lugar. Eso es una estrategia. Ahora, muy bien, otro término, objetivos. Los objetivos son las subetapas. Y esto lleva a una especificación, una subetapa que define el camino a seguir hasta la meta. Visto que las metas son el final al cual pretendemos llegar. La meta es el final, pero yo quise ser médico y de una vez yo no me hice médico, yo me hice unas metas, unos objetivos, perdón. Yo dividí mi sueño en etapas, subetapas. Yo primero debo inscribirme, yo debo pasar la preclínica, luego debo ser efectiva en la clínica, luego tengo que hacer todos los requerimientos para obtener mi grado. Y así, esas divisiones que hice son los objetivos. Y la meta es ese final al cual persigo llegar. Titularme como médico, por ejemplo. Ahora bien, ya hablamos de la definición de metas, el fin al cual quiero llegar, pero las metas tienen unas características que es bueno que detallemos en esta hora. Las metas tienen que ser claras y definidas. Tú y yo, como hijos de Dios, ¿qué perseguimos? Cumplir la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Sí? Entonces, debo ganar discípulos. ¿Cuál es mi meta clara y definida? Ganar discípulos. Sí, pero tiene que ser, número 2, medible. Primero, clara y específica. Segundo, medibles. Quiero ganar discípulos, pero dame número. Yo me quiero ganar 2 millones de... No, tengo que ser más acorde a mi realidad para no tener una frustración al final. Yo debo hacerlo acorde. Yo voy a ganar un alma y tengo que darle, tercera característica, un tiempo determinado. Entonces, mi meta clara es ganar. ¿Ganar qué? Discípulos específicos. Segundo, número 1. Tercero, tiempo determinado, en un mes. Voy a ganarme un discípulo en un mes. Metas claras, con un tiempo medibles, en un número específico y en un tiempo específico. Principio de las metas. Pues, fe, soñar, tener esa open mind, mente abierta, hablar, creerle a papá. Hablando con papá, Dios no ensancha. Dios no ensancha y Dios te da más para el que quiere más. Soñar, atreverse. Y lo número 2, eso que tú sueñas, tú debes declarar conforme a eso es fe. Y número 3 sería que de lo que declaras tú ejecutes. Entonces tú sueñas, pero hay muchos que se quedan en ser soñadores y no avanzan. No, tú tienes que soñar. Número 2, tienes que declarar, vivir declarando conforme a lo que crees. Y número 3, ejecutar, trabajar en pro de eso, porque tampoco. A Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿Sí? Como dice por allá. Entonces, ahora vamos a hablar de unos detallitos. Importancia de las metas. Las metas permiten, número 1, visualizar. Un efecto importante es que la fe la tenemos y la trabajamos como un hecho interno, pero tú necesitas apoyo, o mucha gente necesita mucho apoyo
visual, ver para creer. Pero ¿cuántos saben que los que caminamos por fe creemos para ver? Primero que creer. Pero nosotros tenemos un solo árbol no hace montaña, tenemos que transmitir una visión, tenemos que impregnar a otros, tenemos que mostrar aquello. Entonces, visualización es una herramienta importante y la neurociencia lo ha determinado, ¿sí? Porque tú visualizas y eres más preciso y sabes a dónde con mayor precisión. Tú, porque lo recibiste de Dios, pero tú tienes que transmitirlo. Si tú colocas elementos para la visualización, todos comprenderemos hacia dónde nos dirigimos. Entonces la visualización da un sustrato óptico, objetivo, real del fin que pretendemos alcanzar. Número 2, estructurar objetivos. Si yo tengo metas, entonces yo estoy más clara en las subetapas que voy a trazar para dirigirme a esa meta. Permite definir pasos para lograr y medir los avances de un plan. Lo tercero sería el enfoque. Una importancia de las metas es que nos permite enfocar. No vamos a estar distraídos, cualquier cosa no nos va a apartar de llegar a ese lugar, porque nosotros estamos enfocados. ¿No es que ya sabemos el paso que vamos a hacer subsiguiente? Como ya sabemos para dónde vamos, cualquier cosa no es lo que nos va a servir, sino lo que a nosotros nos va a llevar hasta allá. Decía mi pastor Robert, el que no sabe para dónde va, cualquier carro le sirve. Entonces a nosotros ya cualquier carro no nos sirve, sino solo el que va hacia nuestra meta. Enfoque. Nehemías, ejemplo espectacular del enfoque. Me fascina el libro de Nehemías por su enfoque. O fueron a estorbar Tobías y Sanballat y él dijo, no, dígale que yo no puedo ir a esa fulana reunión con ellos. Yo tengo una grande obra que hacer. Enfocado el hombre. Cuarta característica, eficiencia. Permite lograr el final en menor tiempo. Somos llamados a ser siervos eficaces. Eficaz. Y eso, si nosotros somos personas programadas, personas que plasmamos, que registramos, tanto como plan, pero también, precedente, como también evaluamos lo que quedó registrado, cumplimos, no cumplimos, entonces nosotros estamos en la vía y lo podemos lograr más eficazmente. Nos hace ser eficaces las metas. ¿Para qué todo esto de estadística? Mis amados, nosotros como cristianos registramos hechos cuantitativos como el número de personas que asisten a nuestras reuniones evangelísticas, las reuniones dominicales, y todo eso va registrado en un instrumento estadístico cristiano que se llama celugrama, o sea, el registro de la célula. Y sin embargo allí contempla los 3 renglones, la planeación, la célula y el dominical. ¿Cuáles son las partes de un celugrama? Tenemos un encabezado, ¿verdad?, con la identificación de la iglesia, pero además la identificación del documento, que es celugrama, y luego algunos datos de identificación del líder, la fecha, como es el año, el mes, ¿verdad? Y va allí identificado incluso un código que se asigna a cada célula para su organización. Luego, la parte del celugrama propiamente dicho, o reporte, en donde van de manera de la superior, línea superior a la inferior, va ordenado de acuerdo al nivel de compromiso que tiene el creyente. Es decir, primero se ubica el equipo, el alma, ¿sí? Entonces esos datos de asistencia a reuniones ordenados de acuerdo al nivel de compromiso, y de último van quedando amigos que van llegando y que tienen asistencias pues más ocasionales. Esto va a contemplar 4 semanas, incluyendo los 3 elementos, planeación, celograma o de célula, que es el jueves y el dominical, y por 4 semanas o 5 si fuera el caso, que hay meses que tienen 5.
y al final tiene una columna constantes. ¿Qué quiere decir? Persona que asistió todas las semanas, a lo sumo o a lo máximo faltó una, es una persona constante, y allí se fijaría. En la parte inferior se suman todas esas asistencias y lleva el número, lleva la fila de total. Se coloca el total de esta semana, de la otra semana y de la otra semana. Y con eso se va a sacar el promedio, eso es el promedio semanal, y también entonces al sumarlo y dividirlo entre el número de semanas, me va a dar el promedio mensual. En la parte inferior lleva la tercera parte del celograma, ya dijimos, identificación arriba como encabezado, celograma propiamente dicho con los datos, y abajo el informe, es decir, allí anotamos, reportamos, por ejemplo, quién predicó, cuál fue el texto base, título de la predicación, y algunas observaciones como, por ejemplo, hay un renglón de observaciones. Algunos aspectos que pudieran llamarnos la atención, por ejemplo, cuando no se realiza célula, debe especificarse en esas líneas el motivo de por qué no se hizo célula. Tal vez para ese momento es justificado y hasta lo recordamos claramente, pero posterior, cuando vamos a sacar nuestras cuentas, no vamos a recordar. Entonces, mejor reportamos allí. Mis amados, estos son algunos elementos de estadísticas que necesitamos como siervos para llevar esta visión adelante, y que Dios, tú tienes la mente de Cristo, tú lo puedes hacer. Dios te guarde, Dios te bendiga más.